La vida moderna está caracterizada por el ajetreo. Pasamos gran parte del tiempo atendiendo a las demandas externas que exigen nuestra atención. El trabajo, la familia, las personas que nos rodean, internet, el correo electrónico, etc. Y así muchas veces nos vemos apartados de nosotros mismos y de lo que realmente valoramos. Situaciones que nos llevan constantemente a vivir con estrés. ¿Te gustaría saber cómo manejarlo? Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos explicarán paso a paso las técnicas que podemos utilizar en la cotidianeidad para vivir en la armonía. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy con un tema que sí le pega a usted, a mí, a todos los que estamos aquí. Yo dudo mucho que haya una sola persona que nos pueda decir que no siente o ha sentido en algún momento una gran cantidad de estrés. ¿Por qué? Pues porque yo creo que forma parte de la vida. Pero bueno, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero se ha puesto como muy de moda esto de echarle la culpa de todo al estrés, ¿no? Si estás enfermo es el estrés, si tuviste broncas en el trabajo es el estrés, si no duermes es el estrés, todo tiene que ver con el estrés. Pero lo cierto es que a veces no sabemos manejarlo, a veces no sabemos qué hacer con él, a veces ni siquiera sabemos que se trata de estrés. Si usted está achacoso o achacosa, si no duerme en las noches, si se siente como angustiado o angustiada, en fin, una serie de síntomas que aquí nuestros expertos nos van a explicar el día de hoy, bueno, todo eso tiene que ver con una mala actitud o un mal manejo, digamos, de nosotros hacia las tensiones de la vida cotidiana. Entonces, quédese con nosotros y hoy aprendamos juntos a ver cómo hacemos para vivir mejor, estar mejor, sentirnos mejor y controlar eso que todo el mundo dice que es estrés. Vamos a empezar este programa con un sondeo que precisamente le hicimos a las personas preguntándoles de qué cosas se han enfermado por culpa del estrés. Veamos. Yo creo que ahorita las últimas enfermedades que he tenido es por estrés. El cuello es el que más me duele. Se me hacen hasta bolas del estrés. Sí, lo he visto reflejado en mi piel, cosas como dermatitis o ya padecimientos que se tienen que tratar con algún médico, me ha pasado a causa del estrés. Sí, de hecho, enfermedades como colitis nerviosa y pues de alguna manera eso, pues por lo que también en algún momento los médicos me mencionaban, que es derivado precisamente al estrés en el cual está uno sometido, ¿no? Sí, se me baja la presión. Mi técnica es como que relajarme, en ocasiones me pongo a leer o a escuchar música y eso como que baja mi estrés, ¿no? Como que me relajo. Todos los itis tienen que ver con el estrés, ¿no? Gastritis, colitis, todos los itis, que son las inflamaciones. Y también por ahí, fíjese, ahorita que veía este sondeo, estaba pensando que también vas al médico y cuando pues de plano no le agarran muy bien a qué tienes y qué te está pasando, también le echan la culpa al estrés. Todo es el estrés. Bueno, qué tanto sí, qué tanto no es lo que vamos a aprender hoy, porque pues tampoco todo es culpa del estrés, digo yo. Óscar Virués, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Estás estresado? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo estás? Estoy estresado, pues yo diría que lo común para todas las personas. ¿Ves? Ahí está. Fíjate, ¿qué es lo común? Me quedé pensando en que decías todos los cities y es que estamos en Mexico City. Claro. Entonces vivimos estresados. Estamos perfecto, ¿no? En ambiente. No, hay que decir que las ciudades también pues, son un factor importante en el estrés. No se vive igual, evidentemente, en una ciudad cosmopolita a una población mucho más pequeña, donde tal vez la vida gira un poco en cuanto a velocidad más lento, ¿no? Sí. Pero en las grandes ciudades sí se vive cierta cantidad
o dosis de estrés que podríamos decir es regular, ¿no? Claro. Y bueno, para no estresarse, entonces los invitamos a utilizar también las redes sociales y nos comenten, nos compartan todo lo que quieran a través de ellas, tanto Twitter como Facebook. La dirección para ver el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. Otra forma de comunicarse es la vía telefónica, 51 66 40 00 es el número para que marquen y se comuniquen. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en el estudio de Diálogos en Confianza. Por supuesto, a quienes nos pueden ver también a través de la señal internacional de nuestro canal y a nuestra y nuestros especialistas del día de hoy. Así es, bueno, pues vamos a empezar porque yo creo que tenemos muchas cosas que aprender el día de hoy y por lo pronto le quiero presentar a nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Eric López, él es director del Instituto Mexicano de Mindfulness y fundador de REDEA. ¿Qué es eso de REDEA? REDEA es el nombre que tenía antes el Instituto Mexicano de Mindfulness y que justamente era y sigue siendo un programa de manejo del estrés. Muy interesante. Basado en mindfulness. Ahorita nos vas a explicar todo eso, porque creo que es una de las mejores técnicas hoy en día para controlar el estrés. Correcto. Está con nosotros Montserrat Gómez Mayoral. Ella es maestra internacional en neuropsicología clínica. ¿Cómo estás, Montserrat? Bien, gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Eduardo Herrera, ya lo conocen, ha estado con nosotros muchas veces, es filósofo, es tibetólogo, ¿verdad? Estábamos comentando el término tibetólogo. ¿Qué es? Que es especializarse en estudios del Tíbet, particularmente en la parte contemplativa, meditativa, filosófica, psicológica. Y bueno, pues para eso estudié en una universidad monástica tibetana en Asia por casi 8 años. O sea que tu estrés, cero. Más o menos. Ok, ahorita lo vamos a ver. Y también está con nosotros, también es una cara muy conocida para ustedes, Alex Lobo. Él es especialista en desarrollo humano y también director del Instituto Mexicano de Prevención Integral, AC y MEPI. Bienvenido, Alex. Pues lleno de energía, usando el estrés de manera positiva, direccionándolo y entendiendo que hay, lo que decía Oscar, hay factores externos y factores internos que nos pueden generar estrés, habría que dividirlos y vamos entendiéndolo. Es un súper tema y pues yo es a lo que me dedico, al management del estrés. Te dedicas al estrés. Yo también me dedico al estrés, a resolver pero problemas y a generar otro problemas. lado. ¿Eh? A generar problemas y a resolver problemas. O sea, finalmente la vida es bastante estresante. Desde que llegas, desde que naces, desde el nacimiento mismo es un efecto, un choque tremendo en la personalidad y desde ahí tenemos que aprender a lidiar con él, a vivir con él y a distinguir entre lo que sí es negativo y lo que es también parte de una motivación y de lo que es también un driver, pretexto, ¿no? Porque también de verdad Sí, ya claro. se ha vuelto hoy en día, creo yo, como un enorme pretexto como para vivir siempre echándole la culpa de todo al estrés, ¿no? Y yo creo que en ese sentido lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el estrés, justo porque es una palabra que está de moda y como tú mencionabas ahorita todo el mundo habla de ello. Lo primero que hay que entender es que el estrés es una reacción que todas las personas tenemos, es una reacción natural ante algo que nosotros percibimos como una amenaza. De hecho, no solamente los humanos nos estresamos, también los animales se estresan cuando hay una amenaza. Ajá. El problema con las personas es que a veces nosotros percibimos una amenaza donde no la hay. Y entonces nuestra mente está pensando en el futuro, está pensando en el pasado y nuestro cuerpo no sabe distinguir las amenazas reales de las imaginarias. Entonces, en ese sentido, el estrés es el estrés, ¿no? Y cada persona pues tiene una forma distinta de enfrentarlo, ¿no? O sea que el estrés, digamos que sería como un reflejo o una cosa así que uno tiene como para que te ayude a salir adelante de alguna situación que te pone en peligro. Incluso es biológica. El estrés es una reacción biológica de tu cuerpo, es una liberación de sustancias, de toxinas, de dopaminas, endorfinas, sobre todo adrenalina, que infecta y que afecta a todo tu cuerpo, lo pone de manera natural en un estado de atención y de tensión que es bastante saludable. El problema es el abuso de eso. El abuso de eso empieza a generar problemas a nivel gastrointestinal, problemas de hipertensión, problemas de obesidad, porque también la liberación de estas sustancias te liberan un craving y una necesidad de buscar comida placentera como carbohidratos, azúcares, etcétera, chocolates. Está muy ligado con temas de hipertensión, con irritabilidad, con falta de sueño, con ansiedad, con angustia, con acné, con problemas de pérdida de pelo, con impotencia sexual. Y es una bola que se va armando, se va armando, se va armando. Y ahorita muy bien lo decían, hay cosas reales y hay cosas imaginarias. Y tal vez lo más interesante sería
entrarle a las herramientas de cómo resolver esta creencia equivocada que yo tengo hacia las cosas de la vida que me hacen reaccionar de una manera negativa, ¿no? Y hacerme Antes de daño. entrarle a las herramientas, me parece como muy importante traducir esta parte del estrés. Primero hay algo que se llama impulso. Este impulso lo dicta una parte cerebral que se llama la amígdala. Este impulso es desde que nacemos, ¿no? Entonces, si yo quiero tomar mi taza con agua, entonces tengo ese pensamiento, quiero agua, me impulso para tomarla, ¿no? Y es rapidísimo. Este impulso se puede traducir en algo que se llama ansiedad y estrés, ¿no? Entonces, el estrés como tal, hay una hormona, la cual se llama cortisol. Esta hormona, le dicen es la hormona del estrés, pues puede funcionar como la hormona del estrés o como la hormona del antiestrés, ¿no? Entonces, es importante conocernos y saber de dónde viene esto, o sea, qué ejes es el que está conectado, porque está conectado con todo el cuerpo y con nuestras creencias, ¿no? Entonces, por ahí muchos llegan a consulta o muchos llegan con un diagnóstico, ¿no? Gastritis, colitis, itis, ¿no? Y entonces se van haciendo los estudios y dices, pues es que realmente estás inflamado, pero no hay algo que te lo provoque más que la inflamación como tal. Y ahí es cuando dicen, es que bájale al estrés. O muchos me dicen, es que, ¿cómo manejo el estrés? Todo el mundo dice, bájale al estrés, pero ¿cómo le hago si es algo que traigo y que hasta cierto punto es normal tener, ¿no? Sí. ¿Cómo le bajas al estrés? Entonces, antes de entrar a las herramientas es como muy importante entender el funcionamiento. Si no, ya no nos no se acaba, claro. No se acaba el Entonces, programa, entender el funcionamiento del cuerpo, conocernos, es muy importante porque las mujeres, cada vez que tenemos nuestro ciclo, pues hay un aumento, una disminución de glucosa, por ejemplo, pero un aumento en el cortisol. Y entonces, a la larga, sí se puede producir un estrés mayor. Pero ¿no? bueno, eso es biológico, digamos. Claro, o sea, eso que estás es diciendo de la normal, mujer. eso es lo que estoy diciendo, es normal. El problema es cuando eso biológico no lo podemos trabajar o manejar, porque entonces estas creencias irracionales, por así ponerlas, de acuerdo al individuo, ¿no? A nuestras experiencias previas, entonces es cuando ya no las podemos manejar y se bota esta parte del estrés. Y estoy totalmente de acuerdo que hay que definir y acotar, no nada más somos cuerpo, no nada más somos mente y emociones, pero finalmente estamos contenidos en un cuerpo. Algo muy interesante antes de entrar a las herramientas es esta investigación ya bastante antigua, década de los 70 del siglo pasado. Herbert Benson de la Universidad de Harvard, él definió la reacción de la meditación y él lo llamó la reacción del sistema parasimpático. ¿Qué es el sistema parasimpático? Bueno, entre muchos... nada simpático, porque es el que hace... Nada simpático. ¿No? Te hace muchas cosas. Pero tenemos el sistema nervioso central, que desde la retina, el cerebro, hasta la vejiga y nuestros órganos sexuales y vías urinarias, estamos totalmente conectados a un sistema autónomo. Si quiero tomar la taza y me acerco a la taza, pero cuando quiero ir al baño, no es de quiero ir al baño, es primero siento la necesidad y eso funciona autónomamente. Cuando estamos bajo estrés, el sistema simpático, que no es muy simpático, es cuando nos encontramos desde quiero ir al baño hasta me están atacando. Pero algo muy importante también, no estoy contento con mi vida. Y es algo que mencionó Alex. ¿Qué condiciones externas yo estoy validando, yo estoy fortaleciendo para pensar, yo no valgo, mi vida no vale, odio mi trabajo? Hay un dato muy interesante, el 62%, esto es en Estados Unidos, el 62% de los empleados piensan que la mayor causa del estrés es su trabajo. Sí. Entonces, ¿cómo nos valorizamos? Si es a través del trabajo, a través del cuerpo, a través de nuestro dinero, a través de nuestro físico. Y eso yo creo que es algo muy relevante. O sea, para cada quien puede ser diferente, ¿no? Esto es muy importante. Es decir, hay gente que dice, bueno, es que a mí el tráfico me estresa mucho. Y otra gente dice, bueno, el tráfico no es ningún problema. Cada persona tiene una manera de ver las cosas distinta. Entonces, en ese sentido, lo que a mí me estresa va a ser distinto de lo que le estrese a otra persona, ¿no? De hecho, hablando de cifras, se dice que el 70%, 3/4 partes de las visitas al doctor de atención primaria, o sea, médico, familiar, internista, etcétera, tienen que ver con el estrés. Ojo, eso no quiere decir que el estrés sea la causa, que esta es una noción errónea que mucha gente dice. Sí. El estrés es un factor. Yo puedo estar estresado
Y si a eso le añado otro factor, que es a lo mejor comer en exceso, o le añado otro factor que no hago ejercicio o no duermo bien, ese cóctel de factores puede ocasionar una enfermedad. Y de hecho los mecanismos de acción para esto están muy bien definidos, se conocen a la perfección, ¿no? Oye, ¿se puede confundir el estrés con otra cosa? Porque todo el mundo dice, eso es estrés. A mí me estresa que tú decías, si a ti el tráfico no te provoca ningún problema, a mí me estresa que no te estrese el tráfico. Yo creo que esto es importante. O sea, nosotros como profesionales tenemos la obligación, por lo menos yo así lo veo, de informar a la gente que, como tú dices, no todas las cosas tienen que ver con el estrés. El criterio cuando hay un síntoma es que hay que ir al doctor primero. Es decir, puede ser que yo tenga taquicardia y la taquicardia probablemente se deba al estrés, pero probablemente se deba a una condición cardíaca. Hay que atenderla. Claro. Entonces siempre hay que tener cuidado y hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. Justo porque está de moda no hay que trivializar al estrés, hay que tener cuidado. Pero a veces los mismos médicos son los que lo trivializan. Hay un mito que yo creo que es el mito número 1 acerca del estrés. Y es la creencia que traemos del siglo pasado, justamente, y con la poca información que traíamos, tanto del estudio de desarrollo cerebral, como del mindfulness aplicado y como de otras técnicas. Y el mito es que el estrés por sí mismo es la causa o el origen de todos los problemas. Y lo que se ha demostrado es que no es el estrés, sino es mi creencia respecto al estrés. Oye, es decir, ahí te voy a interrumpir porque eso está muy interesante, luego quiero que me expliques eso, o sea, ¿cómo podemos cambiar nuestras creencias en torno al estrés y aquellas cosas que creemos que son las que nos quitan el alma, ¿no? Que te quitan la energía. Entonces, vamos a verlo después de esta pausa. Sí, tenemos un comentario de Johnny Acemés que vamos a leer en el próximo Ya no te dio bloque. tiempo. Pausa y regresamos. La parte nunca puede estar bien, al menos que el todo esté bien. Platón, filósofo griego. Porque se me empieza a inflamar el estómago y sufro mucho de colitis y gastritis. Yo sufro de colitis y pues me causa muchos malestares tanto estomacales como otro tipo de malestares. Te tensas más, o sea, todo te irrita, cualquier sonido te irrita, a veces hasta cualquier movimiento te irrita, ¿no? Enojo o de que te sientes oprimido. Me duele la cabeza, no sé, estoy de malas. A mí me pasa mucho, me duele la cabeza. Es como más se me manifiesta el estrés. Siento que soy de mal humor. En ocasiones me duele el cuerpo, me siento muy cansado. Y más que nada la cabeza, dolor de cabeza. Y generalmente pasa, bueno, como soy estudiante, pasa cuando tengo exámenes. Dolor de cabeza, tensión, mal humor, inflamación, en fin, ¿cuántos síntomas hay físicos del estrés? Les compartía yo en el bloque anterior el comentario de Johnny Acemés. Dice, tengo trastorno de ansiedad generalizada desde hace 3 años. Estoy medicado con paroxetina y valproato de magnesio y siempre estoy con el estrés al tope. Me gustaría que me recomendaran algunas técnicas de relajación. Por otro lado, nos dice Osman Woolrich, el estrés es natural y no necesariamente malo. La diferencia es cómo lo enfrentamos. Yo a veces funciono mejor bajo presión. Psicólogos DF, el estrés incluye reacciones físicas y emocionales ante situaciones que perciben como amenazantes en algún sentido. Alex Kiap, qué bueno el programa de hoy porque vamos, desde que despiertas ya estás estresado. Sí. Bueno, si se te hizo tarde, sí, evidentemente ya te estresó. Nos dice también Osman Woolrich, soy neurótico, obsesivo, perfeccionista, intolerante y muchas cosas más. Obviamente todo me ocasiona estrés. Y esto es autocrítica y ríe al final. Azuch, estrés ocupa el 50% de mi consulta de urgencias en gente adulta de hace 5 años a la fecha, gastritis, colitis, cefaleas. Samuel Berlanga, espero que digan también las famosas técnicas y compartan experiencias personales. Catalina, está de moda que dicen que todo es estrés y antes se decía tensión, creo que lo cambiamos por el idioma inglés. Un anónimo, vivo con el estrés que hay en mi estómago y no sé qué hacer con él. Juan Francisco Meso Solís de Tlalnepantla, no es lo mismo, no es lo que miramos, sino lo que pensamos. Muchas veces nos estresamos y le echamos la culpa al tránsito. Elena Enríquez, el estrés está muy de moda. Creo que el estrés es solo un pretexto. El estrés llega cuando, o se da cuando llegan a casa.
Bueno, el teléfono para que se comuniquen es el 51 66 40 00, así que los invitamos a que comparten sus experiencias y desde luego pues nos hagan todas estas preguntas, que la mayoría decía, bueno, pues sí se manifiestan físicamente y de varias formas. Claro, y ahorita vamos a entrar justo a dar la primera de las herramientas y hablar de esto que también es una palabra que está muy de moda, que es el mindfulness. Pero primero me gustaría mucho como que entender cómo es no estar estresado, o sea, porque creo que ya sabemos lo que es el estrés, como que todos lo hemos sentido, si no por ahí nos damos una idea de que todo aquello raro que sentimos y medio tenso es estrés. Pero ¿cómo es vivir sin estrés? Es que no se puede hacer eso. O sea, eso sí no es nuestro objetivo. Desde el punto de vista biológico, no se puede. ¿Por qué? Porque es un estado... Tendemos siempre a buscar la homeostasis y no nos quedamos quietos. O sea, no podemos estar en un estado general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es cuando intervienen todas estas sustancias que a través del exterior recibimos y entonces vamos interpretando para detonar estas sustancias. Ok, entonces no se trata de evitar el estrés. Y eso se llama, en Europa le llaman eustrés, que es el estado digamos, normal de estrés. Cuando ya empieza el problema se llama distrés o disestrés, ¿no? Entonces ahí es cuando, por eso insisto mucho en la educación y en conocernos, porque si no de pronto estamos ya poniéndole el nombre y apellido a la enfermedad, ¿no? Cuando igual y no lo es, ¿no? Entonces, por ejemplo, rapidísimo, la persona que dijo del trastorno de ansiedad y que está con 2 medicamentos, uno de ellos, el ácido valproico, y yo le aconsejaría que fuera al médico y se checara, porque el ácido valproico afecta el hígado a la larga, y entonces el hígado tiene mucho que ver con las suprarrenales, con la función de los corticotrópicos, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, suprarrenales, también ovarios. ¿Cuál es el problema aquí? Que lo que va a suceder es que a la larga va a estar más estresado, lejos de bajar la ansiedad. No, y además puede tener una enfermedad mucho más seria. Es correcto. Eso en cuestiones de trastorno. Pero regresando al punto, de la normalidad, no se puede vivir sin estrés. No, yo creo que habría ahí nada más aclarar un tema. El estrés a nivel fisiológico, que es la respuesta física a las acciones externas o internas, reales o imaginarias, siempre va a suceder. Esa reacción siempre va a suceder. Para mí, en mi vida personal, lo que yo hago y en lo que enseñamos, vivir sin estrés o entender estar libre del estrés es no estar atrapado en el estrés y no reaccionar en base al estrés. Es decir, estar en cierto control acerca de los retos, las emociones, los problemas, las situaciones que estoy enfrentando, incluso preparándome anticipadamente a la lucha, al esfuerzo, a la pérdida o al riesgo que voy a correr. Hace rato decías algo bien interesante. Desde la mañana no estamos estresados. Una de las primeras recomendaciones que yo hago es, bueno, vivir aquí y ahora, que ahorita vamos a hablar del mindfulness, pero estar aquí y ahora es estar el día de hoy, no mañana, no ayer. Y la mejor manera de dominar tu día es dominar tu mañana. Si tú comienzas tu mañana dominando tu pensamiento, tu cuerpo, tus emociones, tus sistemas, entendiendo qué es lo que vas a enfrentar y poniéndote en disposición y teniendo una actitud adecuada acerca de lo que va a suceder, tu respuesta ante el estrés es positiva. Pero ¿cómo puedes hacer eso cuando te suena un despertador espantoso? Que además lo tienes que poner 3 veces. No incluso hay nuevos despertadores. A ver, la disciplina de levantarte temprano no es... O no te despiertes. No es despertarte temprano. La disciplina de levantarte temprano es dormirte temprano. Y dormir las horas que tienes que dormir con una higiene de sueño antes de dormir. Y en la mañana levantarte y darte un tiempo. Tópico. No, para nada, es una realidad, se puede hacer. Maricela, yo creo que aquí hay que aclarar un par de cosas, ¿no? La razón por la cual las personas nos levantamos estresados por la mañana tiene que ver con que estamos preocupados, pero tiene que ver con que el cortisol tiene sus niveles más altos en la mañana. Esa es una de las razones por las cuales nos levantamos. Si no nos estresáramos un poquito, no nos levantaríamos en la mañana. Entonces, punto número 1. Punto número 2, yo creo que es posible tener muchos más momentos sin estrés de lo que creemos, partiendo de la base de que lo que nos estresa, como decían ahorita, no es tanto el tráfico, sino cómo lo percibimos. Esto está muy bien documentado, se sabe desde siempre que el efecto nocivo del estrés no depende del estresor, no depende de nuestros pensamientos, no depende del tráfico, del trabajo, sino depende más bien de cómo nos lo tomamos. De cómo reacciono, de cómo lo percibo, de cómo lo asimilo, ¿no? Y claro, y ahorita que hablemos un poco más de mindfulness, también hay que desterrar esta noción de que mindfulness es estar en el momento presente. Ahí voy contigo con lo del mindfulness, nada más Eduardo quería decir algo.
mucho también matizar que no veamos al estrés como una especie de plaga etérea que por ahí llega y que la gente y la humanidad sería feliz, amorosa, si no hubiese ese virus invisible llamado estrés. Algo que como enseñamos, como el Zika o el chikungunya, ¿no? Sí. Algo que enseñamos en el diplomado de psicología budista, que enseñamos en el Centro Himalaya, es cómo nos relacionamos con nuestros propios pensamientos y emociones. Y aquí hay dos datos muy importantes que no voy a profundizar demasiado. De acuerdo al NSF, el National Science Foundation, el CONACYT de los Estados Unidos, hay un dato que refleja que hay más de 70,000 pensamientos por día. Y otro dato mucho más sólido de John Bargh nos dice que tenemos 11 millones de bits de información por segundo que procesa el cerebro. ¿Qué significa esto? Que nuestro cerebro está procesando información desde autónomamente, que no hacemos consciente, pero que la gran mayoría de nuestras decisiones son inconscientes. ¿Qué significa esto? No es de que me tome con ojos de amor el rojo del semáforo o que voy a llegar tarde y en la oficina me van a poner jeta, sino de lo que se trata es cómo nos autopercibimos. Y la autopercepción tiene que ver con la percepción también del mundo. Desde esa perspectiva, si nosotros comenzamos a ser más amables con nosotros, comenzamos a ser más amables con el entorno, a tener una relación mucho más sana, de pronto no tenemos que correr tanto a 2 trabajos si gastáramos menos, por ejemplo. De pronto no tendríamos que levantarnos 2 horas más temprano al gimnasio, lo cual es muy bueno, por una noción compulsiva de vernos mejor o porque comemos compulsivamente, también compensando carencias, compensando pensamientos obsesivos. Entonces, retomando también esta parte de el estrés, no nada más es, me dice la gente, oye, ¿cómo voy a estar en el aquí y en el ahora si mi trabajo es planear? No se trata de eso, es cómo nos relacionamos obsesivamente con las cosas, con las personas, con las palabras, con el internet o las redes sociales, que no tienen nada de malo, pero básicamente nos trastornamos y no tenemos una visión sana de nosotros mismos y por eso la gente está todo el tiempo corriendo, no está satisfecha con lo que es. Como que siempre estamos huyendo siempre hacia algún lugar para huir de nosotros mismos y no nos damos cuenta que ahí vamos con nosotros, nos llevamos puestos. Lo peor es que huimos a un lugar. A nivel fisiológico, lo que se rebota es una reacción de generar un confrontamiento y enfrentar lo que estoy viviendo o evadirme, huir. Y la huida, normalmente, que es la distracción, es a través del placer. Y el placer es en todos los sentidos. Pensemos en esto, todas las cosas que producen placer generan daño. El placer inmediato genera daño. Genera daño y todas se engordan. Yo te puedo decir muchas cosas que me causan placer que no me hacen nada. Cuando estás evadiendo una situación, cuando estás evadiendo una situación y lo que buscas es salir de esa situación por placer, cualquier cosa que hagas te va a hacer daño. Te genera un beneficio a corto plazo, pero te perjudica en el largo plazo. Yo creo que más para terminar la idea. Todas las cosas que te producen bienestar para enfrentar tu vida y la vida en general, todo el bienestar tiene que ver con dolor inmediato y con placer a futuro. Sí. Hacer el intercambio de decidir, no sentir el placer inmediato y vivir el dolor presente. ¿Y de qué dolor hablo? Oye, botella de agua, refresco de soda, papas fritas, ensalada, gimnasio, películas en la tele. Hay camas, cigarros. Ahí me gustaría retomar. Toda esa parte es bien interesante, la actitud que nosotros tomamos hacia la respuesta y cómo podemos generar mecanismos de defensa a través de construir habilidades y capacidades. Claro. Vivir sin estrés para mí es una competencia, es algo que desarrollas, es como... Es algo que puedes desarrollar. Pero y puedes tener. hay una cuestión. Me gustaría retomar esto. Es diferente en los hombres y en las mujeres, y está comprobado por resonancias magnéticas funcionales, PET, etcétera, estudios, que el funcionamiento cerebral del hombre ante el estrés y de la mujer ante el estrés es diferente. El hombre lo que hace es sobreactiva el córtex prefrontal, en donde el mecanismo inmediato es o de debate, o de confrontación, o de huida. En la mujer lo que hace es que
se desactiva el córtex prefrontal y se activa el sistema límbico. Y quiere por platicar al innato, respecto. no, por lo que hace es protección. O estar, o buscar, o sea, protege o busca que la protejan. Ahí es cuando entonces debemos de entender que eso es biológico. Después entraría todo este trabajo que comentas, ¿no? Fíjate, Porque en un es estudio, innato, déjame comentar. eso así naces. Sí, claro. Y ahora, a ver. rapidísimo. Y ahora, ¿qué pasa si de pronto la mamá por exceso de cortisol afecta al producto y no se hace una neurogénesis normal? El bebé ya nace con un problema de neurogénesis, por lo tanto de migración neuronal. O sea, Entonces, ya el nace con bebé la propensión a estar estresado. Puede presentar, si no es el una sobrereacción, propensión. si no es eso, puede presentar hasta problemas de aprendizaje. No es, Porque el no es cortisol- determinante, predispone, pero no determina. Híjole, ahí sí tendríamos una discusión de porcentajes, pero la mayoría sí está comprobado que cuando existe esta sobreestimulación en el cortisol, afecta la neurogénesis y hay cicatrices cerebrales mínimas. O sea, eso se restituyen en el tiempo, explicado con peritas y No, cuando manzanas es es que neurogénesis, no. es que cuando naces ya tienes la propensión. No se le ve al niño nada. ¿Qué pasa? Cuando se empieza a crecer y a desarrollarse, empieza a tener conflictos para poder trabajar con el estrés. Ya. ¿no? Fíjate que en un estudio muy interesante. Y perdón, el voy. aprendizaje también se puede ver ahí mermado. Ok. Y En lo un comprobamos estudio con muy el- interesante que se hizo justamente para ver cómo reaccionaban los hombres y las mujeres ante el estrés, fue muy curioso porque veían que ante haz de cuenta, estaban todos en un lugar y de repente prendían la alarma de incendios. Entonces se veía que los hombres lo que hacían era salir corriendo, buscar la salida más cercana, ir por el extinguidor, es decir, su reacción era inmediata para solucionar lo que estaba sucediendo. Y las mujeres, en lugar de salir corriendo, corrían, pero a buscar a los niños más De pequeños, protección. a ayudar a los niños y a los ancianos y todo, a protegerlos y ayudarlos a salir. Entonces se veía ahí que la reacción es muy distinta. La mujer tiende a proteger, el hombre tiende a resolver, ¿no? Algo ibas a decir tú. Sí, es que hace rato, Montserrat, decías algo muy interesante, que leía un comentario, no estamos diciendo que se haya automedicado, tal vez fue recetado, claro, pero puede haber seguramente. una mal O igual y sí, receta. pero pues a la larga pero daña. qué importante es no automedicarse cuando uno se claro. encuentra en situaciones de estrés, sí, porque además sí. es muy común. Ujú. ¿Cuántas personas no El nos dolor están de preguntando, cabeza. oye, estoy estresado, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me tomo? ¿El tecito de la abuela? Sí. O un medicamento y te enchochas sin Y saber, otra en cosa que realidad. no nos dicen los doctores es que absolutamente todos los medicamentos, sin excepción, tienen efectos secundarios. Claro, no claro. existe. No. Ahora, yo creo que la pregunta interesante aquí sería, ¿existe una forma de enfrentar el estrés que no te tenga tantos Yo efectos sé de un secundarios? medicamento buenísimo que no tiene ninguna reacción A ver, secundaria. platícame. Vale, madrina. Vale, madrina. Buenísimo. Creo que viene en pomada, en píldoras, Viene en en todo, muchas ¿verdad? presentaciones. Sí, he escuchado de eso. Pero a ver, dígame una cosa, ese es un honestamente, punto, ¿es la respuesta al estrés? O sea, que todo se te resbale, que no te importen las No, cosas. o sea, no te tomes tan sí, en no, mira, serio. si me ahí permites nos decir nada más vamos una a cosa, yo creo que En 30 segundos vamos a un corte. eso, en 30 segundos. Yo creo que lo que le importa al auditorio es entenderlo de manera clara, ¿no? Claro. La manera más clara y sencilla de entender es que el estrés es una reacción que uno tiene cuando uno percibe que no puede enfrentar los retos de la vida. Ok. Punto. No hay nada más. Podemos discutir académicamente lo que ustedes quieran, pero creo que lo que le va a servir a la gente es eso, ¿no? Saber que eso es el estrés y sobre ¿Y todo qué hago saber con cómo eso? enfrentarlo, ¿no? Regresando, me explicas qué es Perfecto. el mindfulness. Muy mucho de gusto. moda, es algo de lo que estamos oyendo hablar mucho. Hay libros con respecto a esto. Y es una técnica que parece ser muy eficiente y que, bueno, pues tú eres el director aquí de esta organización. Ahorita le platicamos, no se vayan. Con gusto. El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Marco Aurelio, emperador romano. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Les voy a compartir algunas llamadas y comentarios. Patti nos dice, el cuerpo es sabio y nos avisa ante cualquier problema. Lo que sucede es que no nos enseñan a ser resilientes. Saludos. Rob Lasalle, dinámica de ciudad influye en el estrés. El índice de felicidad es inverso proporcional al estrés. Andrea, yo cuando me estreso me duele la nuca. La siento como si me pesara mucho. ¿Esto es normal?
Lapislázuli, tenemos a nuestro alrededor tantas cosas por las que maravillarnos, pero el estrés te atrapa en muchas ocasiones. Jorge Navarrete, sería interesante que hablaran de los ataques amigdalares, neuroplasticidad y los procesos de activación prefrontales. Música y conciencia, excelente tema. Se ha vuelto tan constante que llega un momento en que se cree que es parte del carácter. Y Patti nos dice, el estrés es la sal de la vida, pero hay que cuidar la medida, desde luego. Alma Ramírez Ocaña, de Azcapotzalco, el estrés no es más que una idea de nosotros mismos. Es algo que nosotros compramos y desde que nos levantamos la echamos la culpa a todo y no somos responsables de nuestras actitudes. Vamos a vivir estresados. Soy una persona afortunada ya que conozco el estrés. Ya que desde los 6 años adquirí responsabilidades y soy inmensamente feliz con lo que Dios me ha puesto en el camino. Abraham Ríos, yo trabajaba en México por un horario de 8 horas y acá en Estados Unidos se trabaja por horas y eso estresa porque no sabes cuántas horas vayas a trabajar en un día. El sistema que usan las empresas es lo que nos lleva al estrés. El trabajo, no. Luis González, estoy confundido. ¿Es lo mismo estar estresado, estar angustiado o estar ansioso? ¿O las tres conductas tienen alguna interrelación? Lucila Sánchez Marín, de Iztacalco, no tengo vida marital, me corrieron de Neuróticos y Alcohólicos Anónimos. Mi esposo y yo padecemos epilepsia y los dos tomamos medicamentos. He llegado a pensar en el suicidio. ¿Qué consejo me pueden dar, por favor? Bueno, en un momento más, Lucila, vamos a responder tu llamada, desde luego. Gracias por compartirlo. Pero antes de esto tenemos una cápsula precisamente que nos explica qué es el mindfulness. El estrés es una respuesta de emergencia del organismo cuando hay una amenaza. Eso es básicamente lo que es el estrés. Pero el estrés también surge cuando la amenaza que experimentamos no está ocurriendo, sino pensamos en ella, que es típicamente una preocupación. Pero es un estrés que realmente no puede volverse acción porque lo que te estresa es algo que piensas, no es algo que ocurre enfrente de ti. Mindfulness lo que hace es que te permite disipar o desactivar los patrones de estrés. La manera en que lo hace es que tú le prestas atención al cuadro general de estrés en tu cuerpo, que es la energía, la tensión, las sensaciones en el cuerpo, la respiración, hasta notar el flujo de pensamientos rápidos. Y todo eso lo aprendes a sentir y a prestarle atención sin involucrarte con los patrones de pensamiento, sin añadirles nada a las ideas que surgen, a los pensamientos que surgen, lo cual es un entrenamiento. Y al mismo tiempo aceptando todo eso, es decir, no rechazando la experiencia del estrés, sino abrazándola en un sentido. Es decir, aprendiendo a estar con ella de una manera no juiciosa, pero experimentándola con mucha presencia, con mucha conciencia. Y ese acto de prestarle atención con receptividad, sin juicio y sin meterte en los argumentos, va desactivando todo el cuadro de estrés. Uno se entrena, o sea, la primera vez que lo haces, como que empiezas a hallarle cómo puedes no meterte con los rollos de la mente, pero poco a poco vas entendiéndolo y te das dando cuenta que es una práctica poderosísima para bajar el estrés. Pues todavía no le entendí mucho, la verdad. Okay. Porque, o sea, ¿cuál es la diferencia entre mindfulness y meditar o una cosa así? O sea, ¿qué? A ver, a mí me gusta mucho explicar las cosas de forma sencilla para que la gente lo pueda entender, ¿no? Una forma de entender la diferencia entre mindfulness y meditación es que meditación es una categoría general, es como si dijéramos los deportes, ¿no? Y la meditación de tipo mindfulness es un deporte en específico, como si dijéramos fútbol, béisbol, etcétera, etcétera. Ahora, para hacerlo todavía más sencillo, la gente no necesariamente tiene que meditar para practicar mindfulness. Mindfulness se entiende de muchas formas, ¿no? Cuando la gente habla de mindfulness, por lo general se refiere a la práctica de mindfulness, hacer algún ejercicio que te ayuda a desarrollar esta capacidad de estar en el momento presente. Por cierto, ahorita podemos aclarar un poquito más cómo mindfulness no nada más es estar en el momento presente. ¿Qué quiere decir mindfulness? No tiene una palabra, una traducción exacta, pero como se utiliza en español a veces es como atención plena, conciencia plena. Quiere decir básicamente aprender a estar en el momento presente, tener nuestra atención en el momento presente con una actitud de apertura, de curiosidad y de aceptación. Fíjate qué interesante. El concepto anterior del mindfulness viene en diferentes movimientos
y diferentes técnicas de meditación o concentración o de dominio mental, y va evolucionando en el tiempo y también con la información que tenemos. La manera en la que yo me refiero, por ejemplo, a este concepto de mindfulness es algo bien sencillo, que es incluso algo que digo que es el mejor regalo que le puedes dar a cualquier ser humano, empezando por ti mismo, que es la presencia. Es estar presente y estar enganchado, comprometido con toda tu energía en este momento, en este espacio, sin estar evadido o eludido por diferentes temas, ni a nivel interior o a nivel exterior. Ahora, lo interesante, nada más rapidísimo para terminar esta idea, es que probablemente la confusión principal que exista con respecto al concepto de mindfulness es que es estar en el momento presente. Yo lo que le digo a mis alumnos, si mindfulness fuera estar en el momento presente, entonces los perros estarían practicando mindfulness. ¿Se han dado cuenta cómo las mascotas siempre están en el momento presente? O un niño. Es decir, mindfulness es atención más otros elementos. Conciencia, inteligencia. Y tienen que ver con los elementos de cómo nos relacionamos con el momento presente. Ahí es donde está el vínculo con el estrés. Todos hemos platicado de cómo lo que determina el efecto nocivo del estrés es cómo nos relacionamos con lo que nos sucede. Entonces, la práctica de mindfulness, si hablamos de práctica de mindfulness, es una herramienta que nos permite desarrollar esta capacidad. Es como un músculo. Si uno va al gimnasio todos los días, pues el músculo va a crecer. Si uno practica mindfulness todos los días, esta capacidad se va a incrementar. A ver, pero déjame preguntar una cosa para que me la aclaren, ustedes que saben eso. O sea, esto es como muy interesante a nivel, digamos, un poco abstracto y teórico. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que yo me siento y hago qué? A mí me gustaría ¿cómo es? también trazar el currículum completo del mindfulness. El origen del mindfulness tiene un origen en un sistema, uno de muchos sistemas de meditación en el budismo. Se le llama tradicionalmente en sánscrito Vipassana, en la lengua pali Vipassana, que es muy conocido por el sistema Goenka. La palabra de mindfulness viene del sánscrito smriti y estrictamente la traducción es recordar. Tú dices, bueno, ¿se trata de memoria? No, pero es muy interesante cuando analizamos la palabra recordar. ¿Por qué? Porque justamente, como mencionaba Alex, estamos evadidos y eludidos. Estoy mirando la taza de café, en lugar de degustar el café, estoy pensando que tengo que ir al supermercado, tengo que hacer fila en el banco. Entonces, recordar que estás en el presente y que debes de darle dignidad al momento, no porque estemos en una especie de sistema religioso o sea de buen gusto estar en el presente o estar atento, sino que cuando te logras identificar con la taza de café, con el sabor, con una conversación y no estás pensando en otra cosa, empiezas a conectar aspectos desconectados que por esta reacción de escape, llámese de cortisol, de la chicharra de la amígdala, en donde no estamos cómodos en el presente, y creo que eso sí es adecuado decirlo. No estamos... es que me tengo que ir, estás hablando, pero ya estoy pensando qué responderte en lugar de realmente escuchar. Entonces, uno de los elementos, y vuelvo a insistir, de las condiciones del estrés, no nada más del síntoma, es que no estamos cómodos con nosotros mismos. Incluso toda esta moda e industria de la superación personal parte de un problema muy grave en la sociedad, que es yo no soy lo suficiente. Yo no valgo lo suficiente, por eso quiero hacerme gurú, director, maestro o terapeuta. Y no está malo ser todo lo anterior. El punto es, y no sé si lo hayan compartido en sus grupos, llega la gente a meditar porque quiere ser mejores, porque no se soportan. Entonces, ahí hay un punto, pero no desde el punto de vista A ver, dime una cosa, ¿tú te quieres a ti mismo? ¿Tú te soportas? Yo me quiero a mí mismo, claro que me quiero. ¿Te caes bien? Pero algo que quererse a sí mismo no significa tacharse, significa que te entregas también a las partes disfuncionales y tienes presencia. Estás evadiendo mi pregunta. Te digo, me gusta. A mí me gustan las partes disfuncionales. A mí me gustan, no me regodeo en el lodo, pero tampoco digo, no, yo no tengo, yo soy perfecto. ¿Qué me sabes, Marisa? No, les pregunto porque luego es muy interesante ver ustedes cómo se vive. Y nos enojamos. De manera personal, yo acostumbraba no quererme, no estar satisfecho con quien era. Siempre crecí con esta sensación de no soy suficiente, de no voy a ser amado, no voy a ser reconocido, no voy a ser aceptado, de tengo que hacer muchas cosas para que la vida me sea dada,
como con la creencia de que todo me tenía que costar el doble, Sí. y que tenía que hacer un doble esfuerzo. Siempre hay personas hacia arriba que aparentan o parecen ser mucho mejores que yo, y siempre esta capacidad, que es una característica muy particular de un tipo de pensamiento, que es un pensamiento adictivo, que tiene que ver con egocentrismo, que es o ser el más entre los demás o el menos entre todos, pero estar en el polo todo el tiempo. Sí. ¿Cómo yo resolví eso? Y lo resolví con pasos específicos, entre ellos la meditación, la oración, la presencia, estar aquí y ahora. Y puedo decir que hoy mi vida es muchísimo más rica, no porque tenga menos cantidad de estrés, sino porque hoy tengo una vida muchísimo más rica y más llena de problemas que antes. Hoy puedo resolver muchos más problemas al mismo tiempo que antes y disfrutar el proceso. No, hay días que pierdo, hay días que me salgo del equilibrio, pero tengo las herramientas para regresar y retomarlo, y ya mis consecuencias no son tan a largo plazo. Como bien, duermo bien, ejercito todos los días, trabajo mis procesos mentales y hago muchos temas de autoafirmación, y a través de la meditación y la oración, pues puedo lograr un poquito de esa tranquilidad y también aceptar las diferencias de los demás y estar consciente de que a mí lo que más estrés me genera es el resultado. Cuando yo estoy pensando en el resultado, lo que a mí me amenaza es el resultado. O sea, o me va a salir bien, o me va a salir mal, o me van a aceptar, o me van a reprobar, o lo que fuera. Cuando yo quito eso, porque además he aprendido a no hacerme caso, y he aprendido a cuestionar mis pensamientos, que ese es el otro punto bien importante. Al final del día yo me pregunto, oye, ¿esto que estoy pensando es verdad? No confío en mis pensamientos, lo digo honestamente, porque mi mente tiende a engañarme. Y también traigo una programación altísima de mi infancia y de mi programación genética, y hay una capacidad altamente disponible de distraerte a través del placer. Por eso yo desde fuera del mindfulness le llamo el uso de la inteligencia y la voluntad. O sea, ¿el placer es malo? No es que sea malo, lo que es malo es la evasión. O sea, perder el foco no te hace llegar a donde quieres. Claro. Ahora, Por aquí hay un detalle nada más que hay que aclarar, ¿no? que es importante también. Hablábamos de que mindfulness es una capacidad que se ejercita para estar en el momento presente. Y tú pedías un ejemplo concreto hace ratito, ¿verdad? Sí, ya hasta se me había olvidado, está muy interesante. Así pasa, a veces nuestra mente está en todos lados. Por el estrés. Por el chícharo del oído. Sí. ¿Te ha pasado, y le pregunto a todas las personas, ¿les ha pasado alguna vez, por ejemplo, que están sentados en la mesa y tienen la comida enfrente, pero su cabeza está en otro lugar? Sí. ¿O les ha pasado que están en la mañana en la regadera y su cabeza está pensando en la junta a las 10 de la mañana? Sí. Eso es un ejemplo de lo que no es estar presente. Sí. Entonces, una manera muy fácil en que la gente puede empezar a probar literalmente qué es mindfulness es detenerse por un momentito a ver de qué color es la comida, a qué huele. Y es a través de los sentidos. Claro. Y esa es una de las primeras formas, no estoy diciendo que todo eso sea mindfulness, una de las primeras formas de empezar a ejercitar esa capacidad. Aquí preguntaba un miembro en Twitter que hablemos de neuroplasticidad. Eso es neuroplasticidad. Neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de modificarse de acuerdo a las experiencias que tenemos. Entonces, parte de lo que ha mostrado las investigaciones de mindfulness es que en la medida en que ejercitamos este músculo, hay ciertas áreas del cerebro que se modifican en periodos relativamente cortos, en 6, 8 semanas, el cerebro de la gente que practica mindfulness puede cambiar. Ahora, este mindfulness, bueno, pero tú querías decir algo. Sí, bueno, dos cosas que, voy a decirlo lo más rápido. Sí. A ver, por ejemplo, el día de ayer, antier estaba en el gimnasio y de pronto en la mañana veo así como todo el mundo estresadísimo haciendo y todo, y yo así de, ok, yo voy a hacer lo que puedo. Entonces estaba al lado, porque intercambias los aparatos, y estaba un chavo así, pero es que no, lo haces muy lento, ¿no? Y yo, así lo hago. O sea, yo no vengo a hipertrofiar mi músculo, vengo por mis rodillitas, ¿no? Y además porque así me gusta. Pero en ese momento lo pensé y estaba a punto de dar mi cátedra de médica de entonces el músculo, no sé qué, pero vi que su necesidad era totalmente diferente a mi necesidad. Yo disfruto cuando voy y cuando no puedo me frustro mucho y estoy trabajando en eso. ¿Cuál es mi objetivo en este momento? Sí. ¿No? Y en ese momento es cuando tú empiezas a ver como que las cosas de una forma diferente. Al lado otra persona peleándose porque estaba ocupado el aparato y entonces dices, y no se supone que venían a relajarse y a hacer ejercicio para estar bien, se convierte, pierdes el foco, pierdes la finalidad. Y eso es mucho la cultura y la educación que ¿Qué es lo que decían hace rato? Hay gente que quiere empezar a practicar mindfulness y dice, yo quiero ser el mejor en mindfulness, porque en esta cultura hay que ser el mejor. Y lo que hay que aprender a hacer es a soltar. Hacer uno más. Eso es lo que nos cuesta trabajo Les voy a decir entender. que vamos a soltar ahorita la palabra, porque vamos rapidísimo a una pausa. Y regresamos, no se vayan. Relájense. Sí.
procuro hacer ejercicio. Mi alimentación también influye bastante, ¿no? Yo lo noto cuando, por ejemplo, paso un largo tiempo que no me da tiempo por el trabajo, por alguna razón de no pararme a hacer ejercicio, inmediatamente se refleja en mi estado de ánimo y en el estrés que sufro. Pongo música, me relajo y eso ha sido mi táctica. Trato de relajarme y pues de ahí eso me ha funcionado un poco, o sea, pero que utilice tés o algo por el estilo, no. Alejarme de todo, escuchar música, no lo sé, recostarme en la cama, así lo he manejado. Técnicas de respiración, escuchar música y todo eso. Por lo regular escucho música y me gusta caminar, entonces salgo a caminar y eso me relaja bastante y así es como yo batallo con el estrés del día a día. Sin bienestar, la vida no es vida. Solo es un estado de languidez y sufrimiento. François Rabelais, escritor, médico y humanista francés. Regresamos a Diálogos en Confianza y hoy estamos hablando del estrés y cómo, desde luego, las herramientas para manejarlo. Una situación que por supuesto nos puede generar estrés es el de tener deudas. Y este es el tema de mañana aquí en Diálogos en Confianza. Ya no quiero tener deudas. Algunos lo dirán más estresados que otras personas, pero ¿cómo podemos solucionar nuestros problemas económicos? ¿A qué se deben todos los gastos que tal vez no controlamos? ¿Sabes cuáles son los gastos hormiga, por ejemplo? Los que poco a poco, pero constantemente nos van desgastando en la economía. ¿De qué forma podemos ayudarnos todas y todos? No se pierdan mañana entonces a las 9:30 en punto de la mañana este programa, donde daremos seguramente muchas alternativas para una mejor salud económica. 5341-4435 es el teléfono para que marquen en este momento y reserven su lugar. Este es el resumen de la primera parte del programa. Hay factores externos y factores internos que nos pueden generar estrés. Que el estrés es una reacción que todas las personas tenemos, es una reacción natural ante algo que nosotros percibimos como una amenaza. No solamente los humanos nos estresamos, también los animales se estresan cuando hay una amenaza. El problema con las personas es que a veces nosotros percibimos una amenaza donde no la hay. Y cada persona pues tiene una forma distinta de enfrentarlo, ¿no? Empieza a generar problemas a nivel gastrointestinal, problemas de hipertensión, problemas de obesidad, con irritabilidad, con falta de sueño, con ansiedad, con angustia, con acné, con problemas de pérdida de pelo, con impotencia sexual. El estrés como tal, hay una hormona, la cual se llama cortisol. Esta hormona, le dicen es la hormona del estrés, pues puede funcionar como la hormona del estrés o como la hormona del antiestrés. ¿Qué condiciones externas yo estoy validando, yo estoy fortaleciendo para pensar, yo no valgo, mi vida no vale, odio mi trabajo? ¿Cómo nos valorizamos si es a través del trabajo, a través del cuerpo, a través de nuestro dinero, a través de nuestro físico? Cada persona tiene una manera de ver las cosas distinta. Entonces, en ese sentido, lo que a mí me estresa va a ser distinto de lo que le estrese a otra persona. Sí. El estrés es un factor. Yo 3/4 partes de las visitas al doctor de atención primaria, o sea, médico, familiar, internista, etcétera, tienen que ver con el estrés. Ojo, eso no quiere decir que el estrés sea la causa. No todas las cosas tienen que ver con el estrés. El criterio cuando hay un síntoma es que hay que ir al doctor primero. Justo porque está de moda, no hay que trivializar al estrés, hay que tener cuidado. Pero a veces no se puede vivir sin estrés. No, y yo creo que habría... La cabeza toca el cielo, los pies firmes en la tierra. El cuerpo se relaja, la mente se expande. El Cine Chikun es poner todo nuestro corazón para despertar nuestro talento natural de ser sabios. Definitivamente la práctica es una forma de meditación en movimiento, dado que no nada más son movimientos físicos, sino que tu cuerpo también involucra a la mente. Y la mente, al estar involucrada, entonces está tranquila, está en paz, está silenciosa. Lo que sea que para lo cual uno quiera practicar, uno pone su intención y eso acaba manifestándose en la realidad. No digo que cure enfermedades que son crónico-degenerativas, pero sí mejora la calidad de vida de la persona. Entonces yo creo que lo primero
sería que se ve un reflejo en la parte de estrés y de ansiedad. Comenzamos a bajar, llenando de chi cada parte de nuestro cuerpo. Es una práctica que a través del chi, que tiene fuerza, sustancia, energía, se va nutriendo tu cuerpo, y en la medida que se va nutriendo tu cuerpo se traduce en tranquilidad, estabilidad, armonía, salud del cuerpo físico. Una vez que el cuerpo físico está sano, el cuerpo emocional se empieza a sanar. Una vez que el cuerpo emocional se empieza a sanar, es también una práctica en donde espiritualmente hay conexión, hay un nivel de espiritualidad. Y presionamos con el dedo medio. Rodeamos por todo el universo alrededor de nosotros. Cuando yo lo tomé me di cuenta que es algo muy propio. Es una armonización con uno mismo. Es llegar a un punto, es despertar la sabiduría interna que tenemos cada uno. Entonces, ahí me di cuenta que pues realmente esto era para mí. Relajamos las manos y agradecemos a nuestros maestros y a nuestro maestro interior. Muy interesante, desde luego, y pues son herramientas que funcionan precisamente para controlar el estrés. Les comparto más llamadas telefónicas. Lucila Sánchez Marín de Iztacalco. No tengo... está justo... Bueno, era importante porque hablaba de cuando el estrés o estas situaciones te llevan ya a pensar en quitarte la vida. Evidentemente aquí sí no vamos... no sé si el mindfulness pueda ayudar justamente en ese momento, o ya es una crisis que va más allá, ¿no? Una crisis así se tiene que buscar un apoyo psiquiátrico o psicológico inmediato. Inmediato. Y rechecar la parte epiléptica porque puede provocar un trastorno de personalidad. Ahora, incluso en el 066 puede encontrar ayuda de dónde la refieren. Los pensamientos suicidas, no todos los pensamientos suicidas terminan en un acto suicida, y eso es muy importante entenderlo. Y es hasta cierto punto saludable de vez en cuando tener ese tipo de pensamientos porque eso inhibe el acto por sí mismo. El poder oralizarlo, el poder decirlo, el poder platicarlo, es importante que se acerque a alguien profesional que le pueda dar la asesoría, la ayuda o la intervención en crisis. Puede ser un psicólogo, un psiquiatra, un médico o un consejero espiritual, un pastor, un sacerdote, alguien con quien poder dialogar y platicar y no dejar de lado la parte médica. Hay que entender que toda tu existencia depende de tu cuerpo. Claro. Si no eres capaz de controlar lo que duermes, lo que comes y lo que ejercitas, es difícil que puedas controlar cualquier cosa en la vida. Por supuesto. Y muchas gracias por compartirlo y tener la confianza, desde luego. Así que, pues, seguir al pie de la letra lo que te recomiendan. Señora Medina, en este programa están diciendo puras tarugadas. Así bien. Deben de decir las cosas en español. Ya decía. No vivimos como los gringos. ¿Por qué no nos comunicamos en español? Debemos decir las cosas como lo son, como lo han dicho los panelistas anteriores de otros programas. Se llama salud mental, meditación, oración, pero todo en español, por favor. Okay, gracias, señora Medina. Gracias. Es ponerse al tiro. Jorge Chávez de la Peña, ahí está viviendo el aquí y el ahora. Jorge Chávez de la Peña, vivo en Oaxaca, saludos al bello estado de Oaxaca. Estoy trabajando bajo presión, me angustia tanto estrés y precisamente por eso tomo terapia ocupacional cuando me siento muy deprimido, y también me gusta escribir y cocinar. Apolo Martínez Corral, mi vida no ha sido fácil. Hace un año falleció mi esposa. Actualmente vivo solo, sigo trabajando como músico. En una ocasión vi un cartel que decía, Buda ni se deprime ni se altera. Todo esto entre signos de interrogación. Desde entonces lo tomé como una meta a seguir. Trato de vivir el presente y no pensar en el futuro, y vivo muy tranquilo. Me siento muy feliz a pesar de todo. Marcela Fitoria, practico yoga de la risa. No hay que ser tan radicales ni generalizar. Nunca me he sentido inaceptada. Las cosas se van aprendiendo día con día. El estrés es producto del contexto en el que vivimos. Sin embargo, finalmente uno elige en qué pensar. Y Lucía Roble nos dice, me gustaría escuchar de los especialistas algunos pasos para combatir la angustia después de que asesinaron a mi hija. Solo una vez al mes voy a terapia. ¿Cómo le hago para estar presente cuando todo el tiempo estoy pensando en lo que pasó? Muchas gracias a Lucía, lamentable desde luego esto que nos compartes, pero importante lo que dice, ¿cómo hacer
para estar en el aquí y en el ahora, cuando un evento como estos puede llevarte evidentemente mucho tiempo en sanar o pasar este periodo pues de duelo. De duelo, exactamente. Hay un libro que recomiendo muchísimo y que se puede acercar a un especialista, que es Laikeu, me parece que son los autores del libro, es Laikeu. Con mucho gusto lo puedo postear al rato en Facebook para que puedan consultar el autor del libro, que es Intervención en Crisis, y que justamente nos explica cómo todos los subsistemas cognitivos, emocionales, físicos, etcétera, interiores, se desorganizan por completo cuando sucede una tragedia de esta magnitud. Cuando algo así sucede, no podemos pedirle a la persona que haga técnicas usando su inteligencia o su voluntad, porque no hay acceso a ello en este momento. En las primeras etapas del duelo, lo que se puede hacer por una persona en ese nivel de dolor es contenerla, abrazarla, si lo permite, y estar ahí para acompañarla en un proceso que va a llevar etapas, donde va a venir la negación, que es muy natural, después va a venir la búsqueda de culpables, después va a venir culparse uno mismo, y luego viene una etapa más fea, que es la mezcla de todo, que en unas personas dura 6 meses, en otras personas puede durar 3 años, pero se requiere apoyo y acompañamiento para hacerlo y hacer las cosas básicas. Yo le diría, la única recomendación es mantente respirando. O sea, mantente respirando. Come, hidrátate, duerme. Mantente respirando. Porque la única forma de pues poder transitar por un dolor tan grande es justamente agarrándote de los pequeños pedacitos de momento que tienes de tu vida, ¿no? De estar sí presente, porque yo creo que es lo único que en ese momento te salva, porque duele el pasado, acordarte de todo lo que hubo, y duele terriblemente el futuro cuando sabes que esa persona ya no va a estar. Entonces, creo que el lugar menos dramático, menos triste en un momento así es el momento presente. No menos triste, no estoy menospreciando el dolor. Me refiero a que es por lo menos el único que te salva, que es el momento presente, ¿no? Una hora a la vez, un día a la vez, un minuto momento a la vez. Un Solo minuto por a la hoy. vez, exactamente. Claro. Bueno, pues aquí está con nosotros Aida. Aida, muchas gracias. Gracias. ¿Tú cómo manejas tu estrés? ¿Eres muy estresada? ¿No te estresas? ¿Cómo estás? Sí, era muy estresada. Yo era profesora de primaria y sí manejé el estrés a un nivel muy alto. Me jubilé y yo pensé que iba a bajar el estrés. Ahora había estrés porque ya no tenía esos caminos ya señalados, ¿verdad? Conocidos. Pero, bueno, me ha ayudado a hacer, 5 años antes de jubilarme, empecé a hacer ejercicio, empecé a nadar en la noche. Entonces, realmente dormía muy bien. Y, bueno, eso le sirvió a mis alumnos, por supuesto, los últimos años. Dijeron, ay, cambió la maestra. Porque yo empezaba a gritar ya demasiado. Sí. Hasta yo me asustaba de mis mismos gritos. Y, bueno, me ayudó mucho. Y también practiqué la meditación. Practico la meditación. Y me ayuda mucho. Muy, muy relajante. Y esa es la forma, digamos, con la que tú más o menos ahí la llevas. Ahí la llevo. Ahí la llevo. Ahí la llevo ahora. Porque además, pues ya aprendimos, ¿no? Que es algo con lo que vamos a vivir siempre. La cosa es que regreses a tu punto de equilibrio. Me gustó mucho eso que dijo Alex hace ratito, ¿no? Yo sé que me altero, hay días que gano, hay días que pierdo, hay días que me controlo, hay días que no. Lo importante es saber que uno llega a ese equilibrio, digamos, que yo creo que es muy personal, a tu propio centro, ¿no? ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí. Okay. El cambio y el estrés son no negociables, son inevitables. Lo que es negociable es el sufrimiento, eso es opcional. Claro, ese ya, ahí te quedas o te estancas o te mueves de ahí, ¿no? Ok, Melania, muchas gracias también por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes que nos están dando esta plática tan interesante. ¿Estás estresada? Ahorita sí. Ahorita no. Ah, ahorita no. No que me habías dicho que por el que ya venía yo para acá y que fue Mariana. No, yo fui. Bueno, mi problema del estrés es de que me duelen las piernas cuando estoy estresada, me dan vértigos, me dan calambres, mi corazón brinca mucho. Y agarré yo misma, pues dije, el doctor, medicamentos para tranquilizar, no. Y opté por escuchar música clásica, hacer respiración,
ponerme a cantar, a pegar de gritos. Yo misma allí en mi casa, y vi que me estaba dando resultado. Y agarré otra práctica que me da más resultado todavía. Cuando no quiero pensar en nada y quiero estar tranquilita, que no me duelan las piernas, que no me duela el corazón, que no me duela nada, que pueda respirar bien, que el asma se me quite, decido irme a dormir. Me programo y me duermo. Me levanto, duermo 3, 4 horas, me levanto y estoy súper relajada. Súper relajada, no me duele absolutamente nada. O sea, ¿cualquier hora del día te puedes programar para dormir? Sí, cualquier hora. Qué padre. Cualquier hora. Y no tengo... duermo todo el día, toda la noche. Ajá, qué rico. Y esa es mi terapia que yo misma estoy agarrando. Oye, está muy bueno. Leer... ¿Cuál es tu nombre? Melania. Melania. Es una buena técnica inmediata. Sí. Sin bueno, embargo, a mí me ha funcionado, ¿verdad? Sí, sin embargo, sería interesante que la reflexiones, porque, dormir poco es tan malo como dormir mucho. Y también hay que entender que la comida, todo lo que comemos es combustible, es gasolina, y hay que quemarla. Hay que quemarla, porque si no la quemamos y dormimos, la acumulamos. Y eso nos genera al rato más pensamientos, más... Sin embargo, digamos que la parte de la música me parece sensacional. Buenísimo. La verdad, la música hace maravillas, de verdad. Te puede relajar, te puede estimular, es increíble. Vamos a una pausa y regresando, si quiere, platicamos. Nos quedan unos minutitos, los aprovechamos para unas llamadas y regresando vamos con nuestros especialistas para que nos sigan dando técnicas. Muchas gracias, Melania. Gracias a Muchas ustedes. gracias, Oscar. Nos dice Tere Miranda, si una persona tiene alguna enfermedad grave, ¿cómo puede dejar de estresarse si está la expectativa de los resultados de estudios? Aparte de que toma muchos medicamentos que mantiene el cuerpo y la mente en otro lugar, ¿cómo se puede manejar el estrés en una situación de enfermedad? Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Abundantes beneficios esperan a quienes descubren el secreto de encontrar la oportunidad en la crisis. Proverbio chino. No anticipes los problemas ni te preocupes por lo que pueda suceder. Mantente bajo la luz del sol. Benjamin Franklin, político e inventor estadounidense. Soy Mary Hambra, maestra de yoga terapéutico, y el día de hoy te quiero compartir una postura de yoga terapéutico para ayudarte a liberar el estrés y la tensión. Para esto necesitamos 2 toallas y un tapete de yoga. Lo que vas a hacer es, te vas a poner a un lado del tapete, vas a colocar la primera toalla al centro, dejando un espacio hacia arriba, y la segunda toalla de esta forma arriba. Lo siguiente es sentarnos adelante con las piernas abiertas a lo ancho de las caderas, y a la hora de exhalar, ligeramente y con cuidado, vas a ir soltando el peso del cuerpo hacia la tierra, dejando un espacio natural en la curva natural de la espalda y bajando suavemente la cabeza. Llevamos las manos hacia el abdomen suavemente y la atención hacia la respiración abdominal. Nos quedamos aquí unas 5 respiraciones profundas y largas. Y al exhalar extendemos con cuidado una pierna. Inhalamos y extendemos al exhalar la otra. Inhalamos y en la exhalación llevamos los brazos hacia los costados con las palmas mirando hacia el cielo. Llevamos la atención hacia la columna vertebral y la respiración hacia ella. Inhalamos profundo, expandimos. 5 respiraciones profundas de esta manera. Ahora llevamos la atención hacia las caderas y los glúteos. Inhalamos profundo hacia ellas. Llevamos ahora la atención hacia la parte trasera de los hombros. Inhalamos profundo hacia ahí.
Inhalamos profundo hacia los intercostales. Para salir de la postura lo hacemos de una manera suave y amable. Flexionamos las rodillas llevando las plantas de los pies hacia el piso. Inhalamos y al exhalar suavemente nos vamos hacia nuestra derecha en postura fetal. Llevamos las manos juntas. Vamos a incorporarnos llevando nuestras manos hacia el piso, suavemente, sin perder el estado en el que nos encontramos. Nos sentamos en postura fácil, alineando nuestros talones. Llevamos las manos sobre las rodillas. Juntamos las manos al centro del pecho en postura de oración. Y al exhalar, inclinamos la frente hacia nuestras manos, conectando con este espacio de amor y de luz que vive en ti. Agradece la oportunidad de renovarte el día de hoy. Siempre que veo algo así, una práctica así como esta, por ejemplo, de esta meditación, de verdad créanme que se me antoja muchísimo. Se siente esa paz, se siente esa rica manera de estar con uno mismo que se antoja. Pero yo me pregunto, y esto se las mando ahí a los especialistas esta pregunta, una persona que hace eso, que está en ese centro, que está en esa paz, después se para, se baña y sale a pelearse con la vida y a hacer filas para entrar al banco, ya correr por la calle, o es toda una forma de vida en donde vas como flotando por las nubes? Bueno, yo creo que hay un ideal en donde si podemos estar más tranquilos, eso es lo que perseguimos, digamos. Pero obviamente todos somos seres humanos, ¿no? Todos tenemos debilidades, todos estamos sujetos a las mismas condiciones y entonces el reto es, por decirlo de alguna forma, extender este estado de tranquilidad, de presencia que tenemos a través de estas prácticas y poderlo llevar a la vida cotidiana. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a poderlo hacer? Pues ese es el reto, ¿no? Por eso lo que te iba a decir, es muy difícil vivir así. Mira, yo soy otro tipo de persona, que ese es también otro tema, que es algo que a mí me llama mucho la atención, que sería la fusión del oriental con lo occidental, ¿no? O sea, yo no me puedo ir a una cueva a meditar, no me puedo echar 2 horas de meditación todos los días, no puedo retraerme el fin de semana, tengo una familia, tengo muchos compromisos. Yo tengo que hacer pequeños momentos de detenerme en el día y hacer mi meditación consciente, que además entender que la meditación no es algo que se hace, sino es algo que sucede. La meditación es un resultado e incluso me gustaría dejar claro que el manejo de estrés es un resultado secundario de la meditación. El objetivo de la meditación es algo mucho más amplio, más profundo, que tiene que ver con la madurez, la integridad y la felicidad plena. Y como resultado, su producto es el manejo del estrés. Pues yo les diría, hay veces que necesitas un nivel de energía alto y hay veces que necesitas una energía masculina o una energía fuerte para hacer que las cosas sucedan, para trabajar, para liderear, para hacer que las cosas sucedan. No es algo pasivo, sino tiene que ser algo controlado y obviamente ecológico, que no dañe a los demás, que no te dañe a ti mismo y que sea armónico. Ahora, hay respuestas inmediatas que no puedes evadir. Si alguien se te cierra o alguien te abusa en un momento determinado, te tienes que enojar. O sea, no hay manera que te la pase en un estado nirvana completo. No existe ese estado, ni es el objetivo, porque además la vida es ir y venir, ¿no? En estos asuntos y regresar siempre al centro, regresar siempre al centro. Y a mí me gustaría enfatizar, junto con lo dicho, es la disciplina. No se trata de encerrarte en una cueva, no se trata de encerrarte en un cuarto 3 años. Básicamente, cuando uno crea una disciplina y se ve desde en círculos espirituales, ya sean budistas, de yoga, etcétera, pero también se puede ver en personas que tienen una práctica diaria de 5, 10, 15 minutos. Y esa práctica yo la pongo en una metáfora, en una imagen, ¿verdad? Que es como estar en un mar revuelto. Y si tú tratas, aunque tuvieses un visor, tratas de ver en un mar donde está revuelto, la arena está desperdigada por todos lados, tratas de ver a los demás y no los ves, ves sombras, te tratas de ver a ti mismo y tampoco te distingues, todo está agitado. Entonces, la primera fase de la disciplina, llámese yoga, mindfulness, la base en el budismo es sati o shamatha en sánscrito, que significa básicamente
calmar la arena, y una vez que la arena se asienta, una vez que la corriente ya no está agitando nuestra mente y vida, entonces tú te puedes dar cuenta de la profundidad del agua y darte cuenta naturalmente que puedes profundizar en ese mar. En otras palabras, no es tanto que tienes que aferrarte a una técnica o a un conjunto de creencias religiosas. Cada uno puede mantener en oración o haciendo Chine Chikung o haciendo mindfulness. El punto es ser disciplinados, estar contento con lo que hacemos, y además las razones para hacer esto es para estar sin todos esos pensamientos obsesivos que nos dicen haz más, no eres suficiente, nadie te quiere, entonces medita, entonces haz. Hay que estar también en momentos donde los pensamientos no nos juzguen. Que es algo que yo le llamo gobernabilidad, es decir, estar en gobierno de tus emociones y tus pensamientos, y la manera de gobernar tus emociones es gobernando tus pensamientos. Claro. Y la manera de llegar ahí, que es algo muy práctico, que ya serían pasos que complementa el mindfulness, que es todas las competencias y habilidades socioemocionales si quieres, que tenemos que trabajar. Que vamos son ahorita a los ellas hábitos. para que nos expliquen un poquito más Claro. y para que profundicemos en esta técnica del mindfulness, a ver cómo se hace exactamente. Pero antes, rapidísimo, quiero platicar con Mariana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, que me decías que tú has encontrado también una fórmula, una técnica que a ti te ayuda particularmente para el estrés. ¿Qué es? Definitivamente la aromaterapia. El uso de aceites esenciales en mi vida diaria se ha vuelto una costumbre. Aquello que me da deleite, y aquí, como decían los expertos, muchas veces el buscar un satisfactor o buscar el placer es evadir. En el caso de la aromaterapia es enfocar y hacer conciencia realmente de lo que te está preocupando, de esa motivación que tienes hacia la vida, y utilizar un aroma en diversas horas del día es verdaderamente motivante. Yo en la aromaterapia lo que primero vas a impactar es el sistema nervioso, que es el que mayormente se altera cuando estamos en circunstancias de miedo, de angustia, de dolor. A través de utilizar aceites esenciales permite dar esa tranquilidad. ¿Y trabajar cuál sería la desde tu esencia parte física. ¿Cuál es la esencia, digamos, para bajar la tensión? Hay muchísimas, pero dentro del mundo de la aromaterapia la más significativa es la lavanda. Podría decirte el limón, la mandarina. Dentro del mundo de los aromas hay que buscar realmente cuál es el que me da el satisfactor más importante, sobre todo en cuestión de placer, de gusto. Busco aquello que me da esa sensación de tranquilidad, y entre ellos puedo escoger el aceite que más me agrade. Claro, y además, de verdad, sí, a mí, por ejemplo, para mí, y yo creo que para muchas personas, el olor es algo muy importante. Cuando entras a una casa, cuando entras a tu habitación, el olor de tus sábanas, también el olor ejerce de verdad fuerzas muy importantes en la vida de las personas. A veces recuerdas muchas cosas de tu vida porque de repente pasó alguien que tenía una loción o un aroma que te lleva a otros años de tu vida, ¿no? La Navidad tiene olor, por ejemplo, ¿no? Sí, también. ahí activas el hipocampo y la amígdala. Ajá. Y entonces, y le puedes dar un resignificado también. Ajá. Pero entonces es trabajar a nivel consciente. A nivel consciente, pero ¿verdad que todo eso que a veces no le damos importancia? El área de la memoria y de las emociones. Y además el sentido del olfato es una ocasión más, es un pretexto más para desarrollar nuestra capacidad de estar en el momento presente. De hecho, para practicar mindfulness lo que necesitamos es alguno de nuestros sentidos. Cuando uno se enfoca en uno de sus sentidos de cierta forma, estamos practicando mindfulness. Entonces, comer con atención es mindfulness, oler aromaterapia con atención puede ser mindfulness también, ¿no? El sentido común también es un sentido El menos común, como dicen por ahí, ¿no? El menos común de los sentidos, ¿verdad? Es cierto. ¿Cómo estás, Berenice? Muy bien, gracias. Tú te ves como que sí haces alguna técnica de estas, ¿verdad? Bueno, soy maestra de yoga. ¿Ves? Yoga Kundalini, que trabaja mucho con la meditación y con la respiración. ¿Para qué te ha servido a ti? Pues, en principio, yo comencé un cambio de vida por una gastritis intensísima que me dio cuando tenía 16 años. O sea, realmente eso me hizo cambiar mi alimentación, me hizo cuestionarme cuáles eran mis hábitos, me hizo buscar nuevas alternativas. Aunque yo estaba muy pequeña, pues sí, me hizo cuestionarme muchas cosas. Y después de eso, después de caminar hacia allá, pues me encontré con estas técnicas de yoga. Después hice mi formación como maestra de yoga y bueno, ahora me dedico básicamente a eso. ¿Y la gastritis?
la gastritis ha desaparecido. Sí, o sea, realmente después de cambiar mi forma de alimentarme. Tu forma de vivir. Y mi forma de vivir, de tomarme las cosas de otra manera, de decidir que no quería vivir esa vida, ¿no? Que aunque la sigues viviendo, porque al fin y al cabo trabajas, estudias, vives en una ciudad caótica, ¿no? Tú decides si quieres vivirla con estrés o no. Oye, Marisa, por cierto, esa es una de las recomendaciones número 1 para todos los padres de familia. ¿Cuál? Para las mamás que nos están viendo, por cierto, felicidades por el Día de las Madres, que fue el día de ayer. La recomendación es enseñar a nuestros hijos a manejar la ansiedad y manejar el estrés y ayudarles a establecer hábitos saludables y disciplina saludable en cuanto al ejercicio, la respiración, la comida y el descanso, que es súper importante a edades tempranas. Es muchísimo más fácil controlar tu vida, tus emociones, si comienzas a los 12, a los 13, a los 16 años, que más adelante en el tiempo, por un tema de plasticidad cerebral también, que es algo bastante importante. Y hay que entender que antes de los 20 años, el cerebro no está terminado de desarrollar por completo y que cualquier sustancia que pongas a tu cerebro antes de esa edad puede afectar el desempeño, el desarrollo. Entonces es muy importante cuidar el cerebro de los adolescentes. Ok, ajá. ¿Ibas a decir algo, Montserrat? Sí, retomando un poco de lo que preguntaban hace rato del córtex prefrontal y hablando de la neuroplasticidad, existe algo que es neuroplasticidad y equipotencialidad. Cuando hay una pequeña lesión cerebral, ahí no puede existir la neuroplasticidad. Ahí lo que se hace es que las redes de los árboles cercanos crean otros circuitos. Y entonces se genera lo que es la equipotencialidad. Entonces es muy importante porque hay edades para la sinapsis en donde se ocurren más sinapsis, que es a lo que se refiere. Pero en siempre cuanto se al puede desarrollo. cambiar un poquito Siempre. Claro, porque si no, qué tristeza, o sea, si no no ya es determinante, terminamos el programa ahorita. Esa es una de las grandes noticias, creo que esto le va a resultar interesante. Eso es lo que se sabe desde hace relativamente poco tiempo, que nuestro cerebro puede cambiar a través de la experiencia. Lo interesante también es que nuestro cerebro no actúa solo, actúa en conexión con todos los sistemas. Algo que es muy interesante, que es parte de la investigación que estoy haciendo en la Universidad de California en Los Ángeles, es observar el efecto que tiene la práctica de mindfulness sobre el funcionamiento del sistema inmune, en particular con la inflamación. Nosotros sabemos que hay una relación muy estrecha entre estrés e inflamación. Inflamación no nada más es hincharse. Inflamación puede predisponer a la depresión, puede predisponer a muchas otras cosas. Entonces estamos evaluando el efecto en latinos en Los Ángeles en este sentido. Entonces es importante decir que esta práctica está bien validada científicamente a través de investigación. ¿Y en latinos por qué? En latinos porque la mayoría de la investigación no se hace con latinos. Necesitamos mucho apoyo para nosotros. Una diferencia me gustaría comentar, genética. así como se puede modificar hacia lo bueno, también el estrés postrauma sí genera cambios estructurales y bioquímicos a nivel cerebral. Y la dieta, la dieta también. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos, no se vayan. Te voy a pedir que inhales, infles el estómago y exhales, ¿ok? Biofeedback es una técnica en la cual la persona aprende de forma voluntaria a regular distintas respuestas fisiológicas. Aprende a regular, a modificar lo que es la temperatura periférica, lo que es la respiración, lo que es la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, etc. Lo que estamos viendo es un proceso que se llama Heart Rate Variability. ¿Qué es esto? Se sabe actualmente que la variabilidad cardíaca es algo que es muy deseable de tenerlo como respuesta de nuestro corazón. Cuando una persona está muy estresada, su corazón pierde esa variabilidad. Usamos para esto 2 electrodos. Un neumógrafo que mide la respiración y un fotopletismógrafo que mide la frecuencia cardíaca. Entre la respiración y la frecuencia cardíaca debe de haber una sincronía, o eso es lo que estamos haciendo con el paciente, fomentar esa sincronía, porque entre más nos vayamos acercando a esa sincronía, vamos a ir proporcionándole a la persona un mayor estado de relajación. Vamos a ir disminuyendo su estrés. Nosotros sabemos cuando estamos en estrés, ¿sí? Porque estamos enfrente de ese estímulo estresor o estresante. Pero si nosotros nos sentimos inquietos, nos sentimos alarmados,
y no tenemos enfrente el estímulo, ahí ya tenemos un problema. Cuando tú te sientes estresado y no tienes el estímulo enfrente de ti. Cuando no podemos encontrar tranquilidad dentro de nosotros mismos, es inútil buscarla en otra parte. François de la Rochefoucauld, escritor francés. Regresamos a Diálogos en Confianza y hoy estamos hablando acerca de qué herramientas nos sirven para manejar el estrés, y nos hemos dado cuenta que también el estrés pues no es negativo, simplemente depende de cómo cada quien lo tome. Y la próxima semana hablaremos de un tema que es el enojo. El enojo es algo positivo, raro que le pasa a muy poca rara gente. vez, y que yo la verdad vez. es que no conozco en mi vida, No. por ejemplo, está completamente extirpado. Así es, ¿no? así es. No, la verdad es que es una emoción, por supuesto, que está muy presente en nuestras vidas, pero que tiene un aspecto muy positivo. Aquí no es que le vamos a decir que se ponga a pegar de gritos y a enojarse todo el tiempo, pero el enojo te mueve y te empuja hacia adelante, te invita a resolver aquellas cosas en las que a veces la tristeza no te permite resolver. La tristeza te deja profundizar en ello, pero el enojo es el que te mueve y el que te impulsa. Entonces no es tan malo enojarse, el problema es cómo nos enojamos. Gritar, pegar de berridos a otra persona, eso no es enojarse. No, Eso ya forma parte de otra cosa. Además es tan positivo que nos ayuda a identificar perfectamente qué es lo que no nos agrada, lo que nos dificulta la vida, y tal vez, como tú decías, entonces te hace reaccionar y es un despabilate un poco, Sí. para que entonces generes precisamente una acción y cambies lo que te molesta. Te muevas de ahí. Entonces los invitamos a que nos acompañen la próxima semana, porque ese va a ser nuestro tema. Buenísimo. 53 41 44 35 es el teléfono para que marquen. No se enojen si está ocupado, insistan y aquí les reservamos un lugar. Resumen de la segunda parte. Si tú comienzas tu mañana dominando tu pensamiento, tu cuerpo, tus emociones, tus sistemas, entendiendo qué es lo que vas a enfrentar y poniéndote en disposición y teniendo una actitud adecuada acerca de lo que va a suceder, tu respuesta ante el estrés es positiva. Eustrés, que es el estado, digamos, normal de estrés. Cuando ya empieza el problema se llama distrés o disestrés. Vivir sin estrés o entender estar libre del estrés es no estar atrapado en el estrés y no reaccionar en base al estrés. Una forma de entender la diferencia entre mindfulness y meditación es que meditación es una categoría general, es como si dijéramos los deportes. La meditación de tipo mindfulness es un deporte en específico, pero como se utiliza en español a veces es como atención plena, conciencia plena. Quiere decir básicamente aprender a estar en el momento presente, tener nuestra atención en el momento presente con una actitud de apertura, de curiosidad y de aceptación. El origen del mindfulness tiene un origen en un sistema, uno de muchos sistemas de meditación en el budismo. Uno de los elementos, y vuelvo a insistir, de las condiciones del estrés, no nada más del síntoma, es que no estamos cómodos con nosotros mismos. Yo quiero ser el mejor del mindfulness, porque en esta cultura hay que ser el mejor. Y lo que hay que aprender a hacer es a soltar. Y bueno, una forma saludable de manejar el estrés es a través de la respiración. Se ha descubierto que en el momento que uno cambia el ritmo de respiración, pueden cambiar nuestras emociones. Entonces, ahora vamos a cerrar los ojos, ¿sí? Y toma una inhalación profunda. Inhala. Y exhala todo el aire. Y observa cómo es tu respiración. Tal vez es cortada, superficial o profunda. Ahora vas a llevar tu mano derecha a tu ombligo, tu mano izquierda sobre tu regazo, mirando hacia arriba. Entonces, inhala e infla tu estómago. Y exhala, y al exhalar, contrae el estómago hacia adentro. Y solamente que tu mano siga el movimiento del estómago. Y continúa, inhala una vez más. Exhala y contrae el estómago nuevamente. Y en la próxima exhalación,
Relaja. Coloca tu mano derecha sobre el regazo. Y tú puedes hacer en casa esta respiración simplemente para bajar el ritmo de tu mente, para bajar un poco ese flujo de pensamientos y entrar en una relajación. De 10 a 15 respiraciones de esta forma te pueden ayudar. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y hay muchas cosas todavía que queremos dejar muy claras antes de que se termine este programa, como por ejemplo, estamos hablando de esta técnica que se llama mindfulness, que es atención plena. Y yo le preguntaba hace un ratito a Eric si esto se tiene que hacer en un lugar determinado, en un momento determinado, porque a veces esas son las cosas que hacen que uno no quiera hacerlas porque necesitas tener espacio y tiempo. Sí, la respuesta es no se tiene que hacer en un momento determinado. Y la buena noticia es que todos ya sabemos cómo se siente practicar mindfulness. Cuando estamos con nuestra familia, a lo mejor estamos totalmente presentes, cuando estamos de vacaciones. Entonces, cualquier actividad en donde tú estés totalmente atento. Cuando estás haciendo manualidades, claro, un rompecabezas. o cuando estás cocinando, cuando estás leyendo, eso es una puerta de entrada a la práctica de mindfulness. Okay. Ahora, hay formas de ejercitar ese músculo de mindfulness, ¿no? De hecho, si me permites decirlo, nosotros este sábado tenemos un curso de todo un día que organiza el instituto, que lo voy a impartir yo, y que ayuda justamente a poder ejercitar ese músculo. Y también tenemos pues un programa de formación para profesionales, quienes quieran entrenarse para enseñar esto a otras personas, que empieza el 13 de junio. Ok. ¿Y cada cuánto tienes que estar haciendo esto? ¿Es diario? Lo más seguido que se pueda. Nadie puede estar presente todo el tiempo, pero la cuestión es que en estos días, en esta sociedad, todos estamos balanceados más hacia la desatención. Sí. Estamos con el celular todo el tiempo, estamos en todos lados menos en este momento. Cuando estás escuchando a una persona que te está hablando y estás metidísima en lo que te está diciendo, ¿es mindfulness? Eso puede ser mindfulness. Okay. Y como decíamos hace rato también, pues hay veces que no estamos escuchando a la gente, sino que nada más estamos ensayando nuestra respuesta antes de estar presente con la gente. Sí. Entonces lo importante aquí de dejar bien claro es que todo mundo tiene que practicar mindfulness. Mindfulness no le pertenece a nadie. Si tú te quieres comer una pizza, no te la tienes que comer en Italia, te la puedes comer acá en México, ¿verdad? Entonces igual con el mindfulness, no tienes que pertenecer a ningún credo para practicarlo. ¿No es cosa de hindús ni de cosas así? No, yo no soy hindú, yo soy doctor en psicología, entonces esa es la cuestión, mi plataforma va desde ahí, ¿no? Claro. Creo que un punto importante de la conciencia plena o mindfulness es la conexión. La palabra conexión es importante, es conexión con comerse esa pizza, conexión con... el budismo distingue 3 puntos de conexión. La conexión del cuerpo, la conexión de la energía o habla, también se llama, y la conexión de la mente. Y si nos damos cuenta, muchas veces estamos inconexos. Por ejemplo, con el cuerpo, generamos enfermedades, o nuestro cuerpo va de un lado a otro, y no estamos conectados con él. La energía tiene que ver también con nuestros órganos, con nuestra salud, y tiene que ver también con las emociones que, sin darnos cuenta, estamos enojados, sin darnos cuenta, estamos celosos, estamos juzgando a los demás, no porque los estemos criticando, porque nos estamos comparando si es mejor o peor que yo. Y luego, finalmente, la conexión con la mente es la parte donde se comienza con el mindfulness, con la disciplina de poder estar atentos, y sí hay que decirlo, no es meramente decir la palabra mindfulness o atención plena, es entrenarse. Nada más para terminar, este 26 de mayo voy a dar un retiro de 5 días que se llama Mindfulness Emocional, que combina la parte de mindfulness, de atención plena en los 4 fundamentos de la atención, pero algo también importante, mindfulness emocional. Ahora que hablaban del enojo, es también darte cuenta que está, por ejemplo, el enojo en términos de energía, sin alimentarlo, sin hacerte la víctima o sin buscar culpables. Entonces, todo esto también es un trabajo que evidentemente, sea con yoga, sea con aromaterapia, hay que entrenar, y finalmente hay que tener un trasfondo de comprensión de cómo funciona la mente. No hay que hacernos amantes de técnicas y decir, es que esto te sirve. Hay que saber por qué funciona. Hay que saber cómo funciona nuestra mente, y creo que eso es vital. Y que a cada quien le funciona distinto. A lo que a mí me gusta, a la otra persona no, y al revés y viceversa. ¿No? La recomendación es que cada quien encuentre lo que le funciona, pero tienes que buscar. Ahora, no importa lo que aprendas,
si no practicas lo que aprendes. Tiene más importancia la práctica y la generación del hábito, el ritual y la disciplina que cualquier libro que leas. O sea, agárrate un concepto, uno, y trabaja sobre ese 3 meses. No creas que porque leíste o escuchaste un programa ya resolviste tu tema. Como yo lo digo, es piensa, siente y actúa siempre desde el amor. Sí. ¿Y a qué voy con la parte del amor? La presencia es un acto de amor hacia mí mismo. El cuidarme a mí mismo es un acto de amor. El ser complaciente con los demás, el ser compasivo, el ser comprensivo con los demás, es un acto de amor. Y esto tiene que ver con habilidades socioemocionales. Los invito a la página de Facebook, Alex Lobo MX. Tengo un videíto ahí gratuito que lo pueden ver, que habla acerca de los 4 retos para la felicidad y qué se requiere el tema del miedo. Y entender la práctica de habilidades socioemocionales. La manera más fácil para darle continuidad a esto es asertividad, compasión, toma de decisiones, interiorización y un concepto que yo le llamo autoeficacia, que es la capacidad de pedir ayuda y resolverme cuando la necesito. Estamos haciendo una investigación ahorita en un modelo de entrenamiento intensivo que se llama 8W, 8 semanas de entrenamiento basado en box, son 8 semanas de entrenamiento diario, y lo que estamos midiendo es cómo afecta y cómo disminuye tus niveles de estrés y aumenta tu autoeficacia en términos de alegría, satisfacción, logro, administración del tiempo, administración de la comida, hábitos saludables. No es solo una técnica lo que te va a llevar al cambio y a la felicidad, es cambiar todas esas pequeñas cosas en tu vida, que la suma de todo ellos te hace una vida más plena, más satisfactoria. Claro, es un conjunto de cosas. Y para terminar mi participación, yo les diría a todo el auditorio, independientemente de tu salud física y tu salud emocional, creo que es bien importante trabajar sobre tu salud espiritual. Y la parte espiritual está por encima de todo lo demás y puede ser pegado a tu religión o pegado a tu práctica de creencias, cada quien entiende. Dentro de la religión católica, por ejemplo, se usa la meditación contemplativa o la oración contemplativa, lo cual es poderosísimo. Pero la sugerencia es que siempre te busques un guía profesional, cualificado, que tenga lo que estés buscando y que no te pida a cambio tu economía, tu dinero, tus hijos, tu fortuna, que no o te un culto, estafe, ¿no? Exacto. Que eso sería muy importante porque cuidado sí. con los charlatanes. Hoy compran tiempo, aire, televisión y están diciendo la solución a todos tus males es esta maderita que traímos de no sé dónde. Purifícate con una lana y vas a tener felicidad plena. Aguas, Sí, aguas. El único Oye, responsable de tu salud eres tú mismo. Y nada más para complementar lo que dice Alex, creo que es bien importante, sobre todo con el tema del estrés. El tema del estrés es un problema psicológico y médico. Seria, Si yo tengo una exactamente. infección en la garganta, yo voy a ir con un médico. Creo que cualquier persona en su sano correcto. juicio haría lo mismo. Es correcto. Entonces, con el tema del estrés es lo mismo, y en particular a lo que yo me dedico con el tema de mindfulness, tiene que ser una persona que tenga experiencia. Claro. Entonces, Y que sea estamos La dando integralidad, técnicas, ¿no? etcétera, Yo creo pero que lo eso más es importante es que sea gente capacitada. Es nuestra Claro. responsabilidad ética. A mí ¿no? sí Así me es. gustaría Oye, yo te quiero rapidísimo. preguntar, Montserrat, porque es una pregunta que nos hicieron del auditorio. Si, por ejemplo, enfermedades como o padecimientos como colesterol alto, Sí, triglicéridos es elevados, correcto. todo eso Sí. tiene que ver con el estrés. Tiene que ver con eso y también con una serie de la alimentación. Pero a ver, sí los quiero invitar a que se haga un trabajo integral, a que no porque tenemos de pronto situaciones como médicas y pensamos que nos van a llenar de medicina, no nos van a ayudar. No acudamos cuando tenemos los síntomas. Hay que hacernos un chequeo preventivo siempre, cada 6 meses, cada año, un examen general de orina, una química sanguínea, una biometría hemática, de pronto medir el cortisol. Es muy, muy, muy importante porque de pronto por ahí traes una situación biológica que no estás atendiendo. ¿Qué te puede afectar si sí es el cortisol que está afectando? Te afecta la memoria, te puede producir Alzheimer en el futuro, demencias, diferentes tipos de pérdida de memoria, la neurogénesis, es decir, cuando te embarazas y formas al bebé, lo puedes afectar. Te puede afectar también en los triglicéridos, aumentas los triglicéridos, te puede dar diabetes, tu estructura de la arquitectura del sueño se puede dañar. Entonces, todo va de la mano, no nos podemos agarrar nada más de una cuestión espiritual y dejar todo lo demás. Es una cuestión interna, no podemos vernos como entes separados, somos entes biológicos, psicológicos, sociales y espirituales. Correcto. Entonces los invito a que pues nos chequemos, Revisen todas las a áreas, que claro. revisemos todas las áreas y que no nada más las revisemos, o sea, realmente hacerlo, ¿no? Estar alimentándonos, saber qué necesito comer de acuerdo a mi cuerpo, cuánto tiempo tengo que dormir, qué actividad es la que a mí más me queda, porque por eso luego dejamos yoga, meditación, etcétera. ¿Qué actividad es la que más me queda de acuerdo a mi ritmo de trabajo y cómo quiero vivir? Yo le haría una pregunta a todo el auditorio ¿Cómo quiero concreto, vivir? una pregunta rápida. Oye,
¿Qué es lo peor que podría pasar si las cosas no salen como tú quieres que salgan? Y además yo también, fíjate, claro, y además yo también me plantearía esto. Yo creo que este programa debe servir para una cosa, para que usted haga un alto de 1 minuto y de repente diga, ¿qué quiero en mi vida? ¿Qué me está pasando? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer con esta vida que tengo? Porque yo creo que de ahí parte el principio de todos los cambios que tenemos que hacer, ya sea a lo mejor en la alimentación, lo que han estado diciendo aquí, que no se lo voy a repetir, porque cada quien sabe en qué está fallando, en qué no estamos haciendo las cosas correctamente. Pero yo creo que si nos detenemos y nos paramos y nos damos cuenta de que nuestra estancia en esta vida es muy breve, de que nos vamos a morir todos eventualmente, y de que qué caso tiene estarnos preocupando tanto por tantas cosas que al final de cuentas no sirve para nada. Yo siempre digo que hay que escoger nuestras batallas en la vida. No se puede ir a todas, no podemos estar tratando de luchar todas las batallas porque vamos a salir perdiendo nosotros. Hay que escoger las batallas. Es un poco como la filosofía de Mafalda, es decir, paro en el mundo que me quiero bajar. ¿Por qué tendré que ir al ritmo de las demás personas? Claro. Eso es lo que nos va a desconectar de nosotros mismos. Y algo importante, sí, perdón. Ir a tu ritmo es lo que orgánicamente te irá mejor y convivirás o gozarás. Mucha gente no lo sabe, pero Mafalda practica mindfulness. Claro. Algo creo importante también para cerrar es la cultura del éxito tan fracasado en el que vivimos. Claro. Hay que aprender a fracasar, hay que aprender a relacionarse Reencuadrar con el esto. concepto. Y si uno puede también equivocarse, todos somos resultados de fracasos, no nada más de éxitos. Entonces, relacionarnos plenamente con eso. Y finalmente, también enfatizar esta parte, que si se hacen un estudio hemático, van a ir a un buen laboratorio, si van con un guía espiritual, si van con un maestro, y alguien que por sepa lo que está supuesto, haciendo. alguien que tenga una certificación, que tenga un trasfondo, porque siempre está, vuelvo a repetir, la industria de la superación personal. Y eso siempre se dice lo mismo con diferentes términos. Así es. Así es. Bueno, pues ahí queda para ustedes todas estas cosas que dijimos el día de hoy. Por supuesto, el estrés no va a desaparecer, pero lo que sí puede usted hacer es a partir de hoy decidir ser más feliz y decidir con una serie de acciones, no nada más aquí, sino hacer una serie de acciones que nos ayuden a estar mejor. Y eso sí lo podemos hacer y eso sí depende de nosotros. Oscar Virués, muchas gracias, ya nos vamos. Muchas gracias y a las personas que se comunicaron y desde luego para que no se pierdan detalle de todo lo que se dijo en el programa, hoy o a más tardar mañana en las redes sociales de nuestro programa publicaremos la liga para que puedan volver a ver el programa en YouTube. Y los espero en Marisa Escribano Oficial en Facebook para que ahí sigamos platicando. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Muy buenos días.